en primer lugar que termina siendo una especie de falsa paritaria, ¿no? Nosotros decimos una conciliación obligatoria encubierta, porque no solamente cuestionamos el hecho de que las temáticas sean definidas de manera unilateral, o sea, son 4 o 5 puntos definidos por el gobierno provincial y lógicamente avalado, digamos, por la Secretaría de Trabajo, que convierte, digamos, una paritaria que debe ser abierta en algo absolutamente cerrado, y mucho más cuando el planteo inicial del gobierno provincial es: nosotros vamos a discutir sobre estos temas siempre y cuando ustedes flexibilicen, además utilizaron ese concepto, ¿no? Flexibilicen las medidas o vuelvan al aula directamente. Entonces, eso nosotros lo vemos, digamos, una forma de coerción, digamos, ¿no? El hecho de decir es lo mismo que nosotros dijéramos: nosotros no vamos a dialogar absolutamente nada hasta que nos paguen la totalidad de nuestro salario. Al día de hoy todavía no lo hemos cobrado esa totalidad. Entonces esa desinformación, que no es casual, sino que es causal y que genera mucho caos, sumado al hecho de no tener recibos de sueldo, pero fundamentalmente de decir que le están pagando a todos los docentes cuando solamente pagan un porcentaje de tu salario, y el resto, digamos, lo plantean como si fuera una cuestión complementaria, y ese complemento termina siendo el 27% de aumento que tuvimos el año pasado. Por lo cual al día de la fecha lo que terminan pagando es el sueldo que nosotros teníamos en el año 2015. Solamente enunciaciones, porque solamente, digamos, pusieron ese tema de ustedes vuelven, como sucedió, digamos, algo en provincia de Buenos Aires, ustedes vuelven y a partir de ahí podemos dar algún tipo de, digamos, de debate. Ahora, la mayoría de esos temas han salido del trabajo fundamentalmente de lo que ha sido el espacio gremial. Tanto titularizaciones, maternidad y todo lo que tiene que ver, digamos, con lactancia, que son trabajos que realizamos nosotros y que, digamos, vos no lo podés poner como una cuestión que no puede tratarse, porque eso tiene que ver también con los niños, ¿no? Porque, digamos, el discurso perverso que tiene el gobierno provincial es que nosotros, digamos, casi desde un plan maquiavélico, lo único que nos interesa es hacer paro, ¿no? Y que los chicos son absolutamente ajenos, ¿no? Como si fuéramos personas que no tenemos hijos, que vivimos, digamos, que venimos de otro lugar. Y eso es enfermizo, digamos, pensar desde ese lugar las cosas, ¿no? Digamos, uno piensa y ha visto digamos, la trayectoria que tiene dentro de este espacio gremial es el saber que muchísimos derechos que hemos ganado y que hemos modificado, como por ejemplo, digamos, tener un sueldo en blanco o eliminar el presentismo y algunos aspectos realmente nocivos que en otro momento existían, fue gracias también a luchar. No existen en general los gobiernos que conceden, ¿no? Digamos, porque son benévolos con el trabajador. No, no, absolutamente nada, solamente ese condicionamiento. Por eso decimos que es una conciliación obligatoria encubierta, porque es como el escrito que te llega desde la Secretaría de Trabajo y te dice: bueno, usted se tiene que presentar a trabajar y en 15 días vamos a seguir la negociación. Eso sucedió el año pasado con el gremio de AMET, por ejemplo, que acató la conciliación obligatoria y estuvo 15 días y no le resolvieron absolutamente nada, porque la conciliación obligatoria termina siendo, digamos, una herramienta disciplinadora más que otra cosa, y que busca dilatar los tiempos, digamos, tratar de normalizar, entre comillas, la situación, y que, bueno, lógicamente todo se termine descomprimiendo. En ese sentido, nosotros creemos que las negociaciones no pueden tener esos condicionantes, porque acá hay dos partes. Y no es que una parte tenga que decir sobre qué temas se tratan y bajo qué condiciones se tratan, porque si no es como que lógicamente estamos hablando de lugares absolutamente diferentes. Si vos tenés una Secretaría de Trabajo que debería mediar, porque digo, intereses contrapuestos entre patronal y trabajador siempre vas a tener. Para eso son las paritarias, para eso hay leyes, para eso tiene fuerza de ley todo lo que se escribe, pero no se puede violentar de tal manera y obrar permanentemente desde el subestimar fundamentalmente y del autoritarismo, más que otra cosa. Tuvimos solamente una sola paritaria,
a principio de año, porque esto, insisto, esto fue cualquier cosa menos una paritaria, y en esa paritaria hubo un ofrecimiento del 3%, en cuanto a lo salarial, digo, ¿no? Algo que es una burla, mucho más cuando la misma gobernadora dice que no participa de las reuniones con el gobierno nacional ni con otros gobernadores porque ella no iba a legitimar el hecho de poner un techo a las paritarias nacionales que estuvieran en el orden del 18%. Dice que no legitima un techo del 18% y ofrece un 3% acá. Pero a eso le sumamos todas las cuestiones laborales. Esto es lo que implica, digamos, tener para nosotros concursos en los cargos base, que es algo fundamental porque son derechos, es estabilidad, es profesionalizar lógicamente lo que tiene que ver con nuestro rol, y que lamentablemente también fue interrumpida de manera unilateral y que nos enteramos casi por los diarios cuando había sido todo un trabajo de paritarias, de subcomisiones, las titularizaciones en los diferentes niveles. Nosotros exigimos también que se lleven adelante digamos, toda la titularización de los cargos jerárquicos, cosa que no ha sucedido en la provincia de Santa Cruz, pero también por antecedente y oposición, que no sea solamente una cuestión meritocrática, digamos, vinculada, digamos, al listado. Y desde ese lugar digo, no tenés ofrecimientos, no tenés titularizaciones, no se pueden avanzar en muchísimos aspectos en cuanto a el poder ganar derechos. Y se suma, al hecho de no cobrar tu sueldo, la asfixia económica que lleva adelante un gobierno que, por ejemplo, a la DOSAC hoy les retiene, digamos, más de 25 millones de pesos de fondos sindicales, ¿no? Una aberración, un delito que hemos llevado a la justicia y, bueno, digamos, lamentablemente la justicia de Santa Cruz termina siendo un apéndice del Poder Ejecutivo y eso que nosotros enseñamos en la escuela, que los poderes de la República son independientes, termina siendo, digamos, una gran falacia. Digo, esto en perspectiva provincial y nacional claramente marca el hecho de que el ajuste se viene realizando a veces de una manera imperceptible y otras no tanto, no solamente, digamos, por la relación que existe, digamos, entre digamos, tu salario y los niveles de inflación del año pasado y de este año, sino también porque se disfrazan algunas cuestiones a través de un discurso que aparece, digamos, como progresista o que de alguna manera se diferencia de un modelo nacional neoliberal y es absolutamente falso. En Santa Cruz, por ejemplo, de febrero a hoy se han perdido, entre comillas también, digamos, el perdido, o se han eliminado en realidad entre 18.000 y 19.000 horas cátedras a nivel secundario. Esos son despidos encubiertos. Ni que hablar de lo que pasa, digamos, con otros sectores, como el petróleo, la minería, y que sabemos lógicamente que en Santa Cruz todos los días se pierde, digamos, un puesto de trabajo, que tenés la situación del comercio absolutamente paralizada. Digo, tener más de 30 congresos el año pasado. Hoy ya el día acá en San Julián, el congreso número 14 también habla de la importancia que para nosotros tiene la democracia sindical, no solamente desde una cuestión retórica, sino también una cuestión práctica del debate, la reflexión, del analizar, del pensar, de vincularnos con los padres, de vincularnos con los alumnos y no ser ajeno, digamos, a la situación tan compleja que hoy vive la provincia, en educación, en salud, con la caja de servicios sociales, etc. Digamos, estos aspectos que tienen que ver con lo sucedido en la paritaria, también con la negociación que se viene realizando a nivel nacional provincial, que trasciende, digamos, el aspecto educativo, pero que nosotros cuestionamos desde haber realizado, por ejemplo, un cabildo a 207 años también de ese mayo, en donde gran parte de la sociedad se preguntaba qué era lo que se estaba tratando, ¿no? Digamos, también en ese momento, lógicamente con un modelo colapsado como ese modelo absolutista, digamos, español, pero sin dudas, digamos, desconociendo mucho de las tratativas que se estaban llevando adelante. Y eso es lo que sucede hoy en Santa Cruz también, ¿no? La sociedad es ajena, digamos, a saber si hoy se está discutiendo la caja de previsión social, la ley de lemas, pactos fiscales, aspectos que tienen que ver lógicamente con el devenir de cada uno de nosotros y fundamentalmente, digamos,
con estos pactos de gobernabilidad y de ajuste, ¿no? Digamos, las crisis, quienes las generaron no son los que de alguna manera las terminan pagando, sino son los trabajadores, que no son los responsables. Indirectamente por ahí mantener y sostener, digamos, un modelo, uno lo podría pensar, pero no son los que han generado, digamos, llevar a una provincia tan rica como es la provincia de Santa Cruz a una situación absolutamente crítica desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, de no tenerla, de no poder ser autosuficiente cuando vos tenés absolutamente todos los recursos. Pero también es cierto, no solamente que ha habido corrupción, porque digo, corrupción no es potestad exclusivamente de esta provincia, pero acá se ha llegado al límite, por ejemplo, al hecho de tener una casa de gobierno allanada, ¿no? Digo, eso creo que es un hecho histórico en la provincia y en el país. Pero más allá de la corrupción, lo cierto es que, digamos, han habido durante décadas realmente políticas que han ido absolutamente en contra del interés colectivo. Y digamos, hoy tener una salud como la que tenemos, una educación como la que tenemos, una obra social como la que tenemos, sin la posibilidad de ver a mediano o a largo plazo, digamos, posibilidades de mejora, cuando además tuviste el plus de haber tenido presidentes durante más de una década pertenecientes a la provincia, nada, genera mucha bronca, ¿no? Digo, creo que no nos merecemos el maltrato y acostumbrarse a esa foto, ¿no? Digamos, por eso me parece que es muy importante también el hecho de que la crisis acá se vislumbra, además por el hecho de que hay mucha gente que hace visible eso y que no se resigna que es algo normal o habitual y bueno, que no hay otra manera, no hay otra forma, ¿no? Por lo cual me parece que es importante, más allá de que intentan desgastar, el hecho de que la gente todavía se considere protagonista de los cambios, ¿no? Porque eso en última instancia es la verdadera democracia, ¿no? El hecho de la participación y no el delegar cada 4 años en un voto. Nosotros creemos que todo aquello que tiene una representación política, ya sea nacional, provincial, regional o local, tienen que manifestarse, tienen que hacer algo, no pueden mirarlo desde un lugar, digamos, ajeno a la situación, ¿no? O a veces de la especulación, ¿no? De decir, bueno, voy a esperar a ver qué pasa, para qué lado va la cuestión, ¿no? Digo, que vos tengas un jubilado durmiendo a la intemperie pidiendo cobrar su sueldo, que vos tengas, digamos, gente que queda absolutamente a la deriva por tu obra social, que no te da ningún tipo de servicio cuando pagaste toda la vida y para ellos son muy puntuales en cuanto a los descuentos, y tener una farmacia que no tenga medicamentos, o ir a un hospital y no tener una cama, o no tener agua como en Caleta Olivia. Es absolutamente, digamos, te genera mucha bronca, digo, porque nadie se merece, digamos, que atropellen tus derechos de esa manera, ¿no? Digamos, y eso me parece que es sobre lo que hay que reaccionar, ¿no? En ese sentido, la sensación que nosotros tenemos es que siempre esto debe ser, primero, tomar conciencia de que esas cosas están mal, hacerlo de manera unitaria, esto es, no creer que con el gremio docente las cosas se solucionan, sino también pensarlo como trabajadores a muchas de estas cuestiones, con el resto de los gremios y los diferentes espacios que reaccionan frente a esto. Y bueno, nada, y que no te gane el cansancio, ¿no? Digamos, que no te gane la resignación, porque ahí es cuando cumple de alguna manera el objetivo cualquier tipo de modelo, el hecho de decir, bueno, mira, hasta acá llegué y bajo los brazos porque no hay posibilidad de cambio. Existen las posibilidades de cambio, si no, uno no tendría la necesidad de salir y de pelear, porque, digamos, merecemos tener una calidad de vida mejor y lamentablemente, digamos, nos han llevado a una situación terrible de la cual hay que salir. Y por eso es fundamental, digamos, que tenga representación política, gremial, o aunque no lo tengas, o seas un vecino, puedas mostrar de alguna manera que sos parte de esos cambios, que tenés que ser protagonista, y que no sos un factor exógeno, lógicamente, a lo que te pasa alrededor. Yo
creo que es algo muy particular lo que sucede en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Digo, esto me parece que es algo muy diferente al resto del país. En cualquier provincia, digo, ha pasado en Buenos Aires que ha habido 1 o 2 días de medidas de fuerza y, digamos, casi una rebelión de padres contra el gremio docente. Acá ha habido un acompañamiento enorme, sinceramente enorme, seguramente porque están atravesados por la misma realidad y muchos de ellos de alguna manera sientan empatía con algunos de los reclamos que se realizan. Pero más allá de toda esa situación, digo, es algo que nosotros realmente agradecemos, pero no lo vemos como algo tampoco externo, digo, porque te decía anteriormente, somos docentes, pero somos padres, la mayoría de nosotros enviamos a nuestros hijos a la escuela pública. Entonces, digo, lo que uno quiere es pensar a la educación como realmente algo, una herramienta de transformación, de verdadera transformación, ¿no? Digamos, que te permita manejarte de la mejor manera cuando tengas las posibilidades, si tenés la posibilidad de estudiar o de trabajar. Y a este gobierno no le interesa absolutamente nada, que haya clases, que no haya clases. Vos no solamente ves el desinterés en el hecho de no resolver un conflicto, ves el desinterés cuando tenés escuelas que se caen a pedazos, cuando no invertís absolutamente nada, cuando tenés un jardín funcionando en un pelotero, cuando tenés escuelas que se caen, cuando tenés, en realidad, digamos, filtraciones en las paredes, cuando tenés ratas, cuando no tenés borrador, cuando no anda el bolsín. Entonces digo, cuando no tenés capacitaciones, nosotros, el gremio nuestro, este año por la cuestión económica, lógicamente no podemos, nos resulta casi difícil hacer un congreso, pero más allá de eso, hicimos más de 20 capacitaciones con 2 congresos pedagógicos. El gobierno no hizo una, creo que hizo una de sexualidad y no la socializó porque no quería perder, digamos, clases en algún momento. Entonces digo, estas son las situaciones también a veces que te dejan pensando, de decir, bueno, a ver, ¿qué educación está pensando de alguna manera también el gobierno de acá a 5, a 10 años, a 15 años? Sobre qué aspectos está trabajando desde el punto de vista pedagógico. No, es copiar y pegar, ¿no? Digamos, vienen programas que seguramente salen la mayoría de Nación, y en Santa Cruz se aplican sin ningún tipo de criticidad. Hasta el operativo Aprender, que salió del riñón macrista en Santa Cruz, lo avaló de alguna manera el mismo kirchnerismo, y quien lo cuestionó fue el gremio docente. Entonces, no hay criticidad y lamentablemente la mayoría de esas aplicaciones no llegan al corazón del sistema educativo, que es la escuela, ¿no? Entonces la escuela solamente es un espacio de aplicación y solamente, digamos, tratan de legitimar muchas de estas cosas con media hora en algún momento como para que completen un cuadernillo los docentes y decimos, bueno, los docentes participaron de los cambios, ¿no? Esa es la gran mentira, y lamentablemente en muchos casos, además de mala fe, hay mucha incapacidad en cargos realmente relevantes que tiene que ver, digamos, con el sistema educativo, y bueno, eso es un combo realmente muy nocivo. Siempre es una pregunta constante, ¿no? Digamos, por ahí el hecho de decir, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se, digamos, qué expectativa hay? Nuestra expectativa es que las cosas empiecen a cambiar, ¿no? Digamos, que se pueda resolver, lógicamente, lo antes posible esta situación. No está en el ADN del docente estar en un tacho en pleno invierno, digamos, con el humo en la cara a las 3 de la mañana. Es estar en el aula, pero estar con la dignidad suficiente como para saber que uno, digamos, no es simplemente un agente de reproducción, ¿no? Digamos, si a vos pones en cada uno de los, digamos, de los análisis que vos hacés y de los planteos que vos hacés y hasta en las mismas planificaciones, que sos un agente de transformación, bueno, también tenés que serlo no solamente, digamos, desde dentro del espacio áulico, sino también desde otros espacios. Y bueno, en ese sentido, digamos, eso es lo que esperamos, que las cosas realmente puedan cambiar, puedan mejorar. En Santa Cruz es difícil, digamos, tener una mirada positiva o por lo menos tener ilusiones, ¿no? Porque te llevan hasta ese grado, digamos, tan terrible, hasta que perdés, digamos, casi cualquier tipo de ilusión o de sueño, de posibilidad de que las cosas cambien, y entras en ese achatamiento de decir, bueno, ya está, no puedo hacer nada. Y eso me parece que es lo que no debe suceder. Así que
Esperemos que las cosas puedan cambiar, pero bueno, va a ser fundamental también no solamente el accionar del gobierno, sino de la sociedad en su conjunto. El acuerdo social educativo creo que tuvo una vida realmente efímera. Lo mismo que este acuerdo social, digamos, que ya no es educativo, sino es un acuerdo social un poco más amplio. Es muy difícil acordar con aquel de alguna manera que te está vulnerando, que no te paga tu salario, digo, ¿no? Entonces, ese tipo de pactos también, digamos, sociales, que en general a lo largo de la historia han sido muy espurios, nosotros no los avalamos. Podemos entender que cada gremio tenga la autonomía suficiente para definir si participan o no participan, y eso no se cuestiona. Sí cuestionamos esta idea del pacto, de alguna manera, con quien hoy consideramos realmente nosotros confronta permanentemente, trata de sacar derechos, no te paga el salario, no te brinda salud, no te brinda educación, te abandona, tiene una actitud de desidia permanente, de total negligencia, y desde ese lugar juntarnos solamente para una foto, para decir, mirá cómo dialogan, qué civilizados son, digo, me parece que es una farsa.